Un saludo a toda la audiencia del espectador. Nos acompaña el ministro de Defensa de Colombia, señor Pedro Sánchez Suárez. Señor ministro, gracias por seguirnos y bienvenido a Entrevistas del Espectador. No, gracias a usted, Gustavo, por permitirme expresarle a que van a ver este mail de lo que hacemos en el Ministerio de Defensa. Bueno, señor ministro, empecemos por lo siguiente. Hace poco más de 2 meses usted llegó a esta cartera de defensa y a la salida del exministro Velázquez, los analistas hacían un balance de varios temas que estaban pendientes, por ejemplo, temas de inteligencia y contrainteligencia. Cuéntenos cómo encontró usted la casa y cuáles han sido los retos más importantes a su llegada al Ministerio de Defensa. Durante este gobierno, pues se ha apostado por alcanzar la paz total y se adelantaron muchas conversaciones con los grupos al margen de la ley, pero traicionaron al país, traicionaron esa política de Estado y prácticamente crecieron más y causaron tragedias como a comienzos de año el ELN, el cartel del ELN, ese grupo narcoterrorista, porque vive un narcotráfico y su actividad principal es el terrorismo. Asesinó a un más de un centenar de campesinos, desplazó a más de 64.000 y confinó a unos 23.000. También por otro lado, si uno lo ve desde el enfoque de la amenaza, pues se encuentra eso, que incrementaron esa capacidad criminal y afectaron ciertos focos, si lo miramos al interior, indiscutiblemente si no se pudo contener eso es porque no existían las capacidades suficientes para ello. Y eso tiene que ver mucho inteligencia y contrainteligencia. Frente a ese panorama lanzamos un plan choque enfocado a 5 objetivos. El primero de ellos es recuperar el control territorial y garantizar la seguridad. El segundo, un tema de soberanía. El tercero, garantizar el ejercicio de la democracia. Pero para cumplir esos tres, entonces son importantes otros dos. Uno de fortalecer las capacidades y el otro garantizar la transparencia al interior de la institución. Y en fortalecer las capacidades, inteligencia es fundamental. Y ahí en ese enfoque pues ya venía un programa, unas estrategias que estaban fortaleciendo la inteligencia. Simplemente es darle un poco más de celeridad y alinearla para que también se integren otras capacidades. Por ejemplo, acelerar más la incorporación de inteligencia artificial o empleo de drones para hacer inteligencia táctica de las unidades pequeñas que están allá en el área de operaciones. Y también vimos un panorama de que se requiere también la movilidad. Ya venía un plan, eso no es nuevo, venía un plan de la reconfiguración de cómo enfrentar esas amenazas y las fuerzas de tarea conjunta pasaron a ser fuerzas de tarea del Ejército Nacional, pero se crearon unas fuerzas de despliegue rápido. Ya son 9 y esas fuerzas que se organizaron para cada división, dejando 2 en el Cauca, de tal manera que se pudiera responder rápidamente a la amenaza. Pues en conclusión se encontró un panorama que es como lo conoce toda Colombia, un deterioro en ciertos indicadores de la seguridad en ciertas regiones con unas capacidades que era necesario fortalecer. Y en términos, digamos, de resultados concretos o de algunas islas que, por ejemplo, usted destaque de los avances de esas políticas y de esos planes que ya se venían desarrollando, como han pasado estos 2 meses. Pues si compara, eso lo podemos ver comparando este año, lo que ha transcurrido con el año anterior. Si miramos la tasa de homicidio, a pesar de esos asesinatos que se dispararon a inicio de año, ya estamos, digamos, en la misma índice del año pasado. El tema de secuestro hemos reducido ahí levemente, aunque hubo un incremento en un momento porque fueron 29 militares y policías que fueron secuestrados en el cañón de Micay y eso automáticamente disparó las cifras y las infló. En el tema de extorsión, frente a ello se ha reducido muy, muy levemente, pero ha sido por la respuesta que venía desde antes, que fue el fortalecimiento de los gaulas militares y policiales. Y también la capacidad de poder afectar el fenómeno de la extorsión, que el 52% se produce es a través de medios digitales y la mayoría es a través de cárceles. Pero también el 75% de los casos de extorsión se resuelven. El 25% no, pero es porque la persona extorsionada siente ese temor
y prefiere pagar la extorsión. Si confían en nosotros, la posibilidad de resolverlo es casi de un 100%. Si miramos también los índices de cómo hemos afectado las estructuras, pues prácticamente la ofensiva la incrementamos casi en un 60%, depende del periodo que uno mire, y las afectaciones a los grupos prácticamente en un casi 40%. En este momento casi 2.000 integrantes de los principales grupos criminales se han neutralizado y eso significa que les ha afectado enormemente su área de mando y control criminal, pero también de la capacidad armada y la capacidad de extorsión. Ejemplos de ello es, por ejemplo, la neutralización del tercero del Clan del Golfo, alias Chirimoya, pero también alias Nino, que está delinquiendo entre Chocó y el Valle, y los ataques a las estructuras en campamentos. Colombia es tal vez el único país en el mundo donde bombardea los carteles de narcotráfico y esas afectaciones pues fueron muy, muy sensibles para ese grupo criminal. También la afectación que le hicimos y que le estamos haciendo a las disidencias de la FARC, ya sea las disidencias de Mordisco e incluso las disidencias de Calacá, que han pretendido expandir su extorsión hacia el Wilma y en Tolima. Y al ELN de igual manera. Allá en el Catatumbo, por ejemplo, ya nos acercamos casi a los 60 neutralizados del ELN, pero aún nos hace falta porque ha cambiado el contexto de cómo ellos se enfrentan, ellos huyen, ellos evitan confrontar la fuerza pública y prefieren vestirse, camuflarse dentro de la población, estar vestidos de civil y hace muy difícil el principio de distinción. Pero paralelo a ello es recuperar a los menores que han sido reclutados. Si comparamos la cifra, aumentamos la desmovilización, la desvinculación de los menores en un 37%. Pasaron de 112 a 152 que ya hemos recuperado y estamos afectando fuerte esa capacidad criminal. Pero nos preocupa es porque en este gobierno se han autorizado alrededor de 10.000 integrantes de estos grupos, pero a pesar de ello crecieron. Quiere decir que hay, por cada neutralizado que hacíamos, cuando iban autorizados, o se desmovilizó, o se capturó, o murió en un desarrollo de una operación militar, se recupera 2. ¿De dónde viene? Del narcotráfico, de la minería ilegal, del contrabando y uno que va a muchas áreas que es de la corrupción. Pero ¿cuál es la razón detrás de ese fortalecimiento? ¿Es falta de oportunidades en los territorios que lleva a que la gente, digamos, se vea tentada por estos llamados de los grupos ilegales? ¿Cuál es la razón detrás de ese fortalecimiento a pesar de las acciones en contra de los grupos ilegales? Resolver este problema es como alguien lo definió en Wicked Problem, que significa un problema retorcido en español. Es decir, donde hay muchos actores, que ya sabemos los grupos criminales quiénes son, y factores que ya lo mencioné, el narcotráfico. La interacción entre ellos produce resultados o efectos inesperados. ¿Y por qué se da esa complejidad? Porque no persigue una ideología de un grupo revolucionario, sino simplemente un interés criminal del narcotráfico. Entonces, frente a ese problema tan complejo, uno podría decir falta de oportunidades, pero también una cultura del crimen que se ha dado. Por ejemplo, uno pasa por el Cauca y ve perfectamente vías y alrededor siembra de coca. Entonces uno dice, pues aquí no es que haya, no es que nos esté faltando oportunidades. Y el Estado hace todo lo posible por llevar las oportunidades. Entonces, por ejemplo, en el Cañón del Mical, colocamos un hospital transitorio, un hospital de campaña, para atender que fue muy criticado, que una carpa, pero es que la carpa no es la que atiende al paciente, es lo que ocurre dentro de ese espacio. Y lo atacaron con granadas. Una escuela, de repente la convirtieron en un polvorín, que tuvimos que descontaminarla. Una vía, volaron un puente y a los militares que llevaban ese puente les tendieron una emboscada. Entonces dicen, falta oportunidades, necesitamos educación, y se la intenta llevar al Estado y lo ataca. Y entonces frente a ello es que hay una cultura de la legalidad, una cultura traqueta. Uno observa, por ejemplo, los criminales que se han desmovilizado y son de 22 años, de 23 años. Se capturan y el que sigue será de 18 años. E incluso ya están optando pues, por reclutar menores que les es más fácil engañarlos y manipularlos. Y oportunidades, este gobierno, por ejemplo, en temas de educación y temas de comida y de salud. Hablaba con el gobernador del Guaviare
Me dijo, aquí el 100% de los niños tiene asegurado su educación y su comida para que no vayan a esos grupos ilegales. Pero ahí viene otro factor de que uno dice, pero ¿qué más pasa ahí? Entonces hay un tema de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que son los acelerantes para que se vayan hacia esos grupos. Cuando uno lo mira la seguridad en un área específica, por ejemplo en el Atlántico, el 96% de las muertes que ocurren allá, el homicidio que ocurre allá, es urbano. El 86% es por sicariato y el 80% son menores de 23 años. ¿Y quiénes son? Son peleas entre bandas criminales. Y hay oportunidades allá. Uno mira al gobernador, el alcalde y están creando no solamente espacios de educación, de cultura, oportunidades económicas, pero es complejo cuando hay arraigado una cultura. Claro, en otros lugares la oportunidad es una limitación enorme para que ese tránsito hacia la legalidad. De acuerdo. Señor ministro, el exministro Velázquez hablaba de problemas de articulación con las otras áreas, con las otras entidades del gobierno poco antes de salir de la cartera de defensa. ¿Cómo encontró usted esa relación con las otras entidades y cómo se ha desarrollado, digamos, esa articulación? Él hablaba específicamente de problemas de articulación para llegar efectivamente al plateado. ¿Cómo ha estado esa conversación? Cuando llegué, pues claro, estaba bastante débil. Decirlo públicamente y que organizarlo en una charla eso es muy fácil, pero llevarlo a la práctica es muy complejo. De allí entonces con el presidente de la República establecimos, si la guerra es un problema social, pues la solución no es netamente militar o policial, se requiere la acción unificada del Estado, donde está el 30% militar y policial y el 70% de las otras entidades. De allí es clave todos hablar el mismo idioma y saber que haya una alineación estratégica, que todos apuntemos al mismo lado, que si vamos a resolver el problema en el plateado, pues es que no construyamos una escuela a 200 kilómetros donde no va a impactar. Aquí al interior del ministerio reorganizamos el área y creamos un área de regiones o la fortalecimos y dijimos, esta persona debe estar dedicada solamente a la región del Catatumbo y asegurarse que esos planes, esa articulación se es una persona aquí y otra persona en territorio. Y eso asegura una articulación. Y se le ha dado toda la libertad de acción para que en esas conversaciones, por ejemplo, ayer hicimos la revisión del Catatumbo, de cómo iba la estrategia, cómo está invirtiendo cada ministerio, para que hagamos ese seguimiento y esa articulación. Está mejor, pero aún siempre habrá algo por mejorar. Señor ministro, ¿cómo ha logrado usted compaginar ideológica y políticamente con el presidente Gustavo Petro, viniendo de las fuerzas militares, pero además con la postura que en muchas oportunidades ha sido crítica de él frente al trabajo de las tropas? Pues uno, creo que la defensa de la vida une a cualquiera. Y el presidente Gustavo Petro es un defensor nato de la vida y se preocupa por ello, por la seguridad. Cuando uno habla con él en los consejos de seguridad, tiene la línea clara en ese enfoque. Y eso es lo que hace el Ministerio de Defensa. Cuando tuve la oportunidad de asumir este cargo, hablamos previamente de ello y coincidíamos en eso. Es más, en algún momento le dije, yo no conozco mucho de política, y me dijo lo que ustedes llaman estrategia, nosotros lo llamamos política. Y aquí pues el enfoque, como le hemos dicho, la seguridad y defensa no tiene ningún color de algún partido, porque tenerlo, ir a favor de un pequeño partido o de un gran partido y sería ir en contra de otro. Y aquí nosotros somos la columna vertebral de la nación, de la democracia, de asegurar que todos participen y la misma Constitución lo dice. Dice que la fuerza pública, y soy el ministro de Defensa, el responsable directo de la fuerza pública, aunque por encima obviamente está el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el presidente de la República, dice claramente que debe ser neutral para garantizar esa vía política y democrática. E incluso tampoco se puede sindicalizar los policías o los militares porque eso afectaría un bien supremo que es la seguridad. Entonces, cuando uno tiene esa alineación de que lo que prima es la vida, la seguridad, la defensa de la nación, todos convergemos ahí, sin problemas. De Pedro. Su antecesor, pocos días antes de entregarle el cargo, dijo, comillas, que la situación no era tan dramática, pero vemos que es difícil, es muy complicada, tanto para civiles como para militares. Solamente ayer pues mataron a dos soldados en el norte de Santander
y en el Caquetá. ¿Para usted es o no es tan dramática la situación? No, la situación es compleja en ciertas regiones del país, no en todo lado. Cuando, por ejemplo, en Semana Santa, lo que nos ocurrió con los atentados terroristas en el Cauca, en el Valle del Cauca, en el Huila y en el Antioquia, pues uno dice, "Pues, aquí esto es un caos, esto está, mejor dicho, prácticamente estamos mal". Pero cuando uno compara esa semana con la Semana Santa del año anterior, las muertes se redujeron casi un 37%. En Popayán, por ejemplo, que sufrió el tema de la Panamericana, los turistas pasaron del año pasado de 130.000 a 170.000. Se movilizaron en Colombia alrededor de más de 40 millones de personas. Transitó en todo lugar. La economía de Colombia, el segundo renglón de la economía es el turismo, que depende significativamente, todo depende de la seguridad, pero que depende significativamente de la seguridad. Pero uno dice, oiga, si los índices de homicidios, si esto está mejorando, etcétera, ¿por qué uno se siente inseguro? Un tema que juega fundamental es la desinformación, que influye en la percepción. Y cuando uno mira, Colombia es tal vez el cuarto país donde más desinformación hay en América Latina. Dice que alrededor del 53 o 60% de lo que usted lee en redes sociales es falso. Y eso influye muchísimo. Y ahorita que estamos en la era de la información, cualquier evento que ocurra, pues los medios digitales, las redes sociales, sobre todo las redes sociales, elevan exponencialmente eso. Y el otro factor que influye enormemente es que nos estamos acercando a un periodo de elecciones. Y eso lo utilizan muchos contradictores de la política actual, etcétera, para decir mostrar que esto está fallando, que esto está mal. Y personalmente, como ministro de Defensa, digo, y es posible que haya gente que intente afectar y deteriorar la seguridad lanzando esas balas mediáticas. ¿A quién le hacen daño? Pues le hacen daños a los colombianos, no a mí, o sea, es a los colombianos. Y el propósito aquí es que le vaya bien a esta institución que se llama el Ministerio de Defensa y que le vaya bien también al presidente de la República, porque pues la idea es que le vaya bien es al país. Señor ministro, hay evidencia de que en las zonas donde hay cese al fuego, la pistola en contra de la fuerza pública ha sido mucho más fuerte, ha tenido consecuencias mucho más complejas. Está apoyando la política de paz total del gobierno. No, hay corrido esa información. Donde más ha habido afectación, la pistola, es donde no hay cese al fuego. Y ha sido la pausa del clan y Ecuador, principalmente. Y con ello no hay cese al fuego. Frente a ellos, lo más importante es prevenir. Entonces ahí es clave entrenar a la gente, darles en ciertas áreas la oportunidad de que lleven su armamento, que actúen de otras maneras, que son decisiones que ya habíamos tomado desde hace mucho, y también que se fortalezca cierto entrenamiento, que se repase. El otro es la neutralización anticipada, y para neutralizarlos anticipadamente se requiere la información. Si miran mi perfil de X, ahí encuentran que estamos pagando información, no solamente para encontrar a los asesinos, sino para prevenir cualquier atentado contra nosotros. Frente a ello, se reforzó un comando especial, una unidad élite que tenemos dentro del Plan Agamenón 2.0 para ir detrás de las personas que asesinaron a nuestros policías y a los militares y para prevenir que obviamente los asesinen. Y ya hemos dado resultados muy contundentes. Si uno lo mira en las cifras, un poco más de 200 personas en estas 3, 4 semanas hemos capturado y que han tenido relaciones con este tema de sicariato, que en muchos casos, para no dañar su nombre criminal de Clan del Golfo, hacen outsourcing criminal con algunas pandillas. De acuerdo. Muchos dicen que cuando usted va al frente del Ministerio de Defensa por venir de las fuerzas militares, digamos que es regresar un poco o ir un poco a la política de la zanahoria y el garrote contra los grupos ilegales. ¿Contemplaría usted la posibilidad de cerrar los ceses al fuego y mejor empezar con una lucha frontal contra los grupos al margen de la ley? La decisión es del señor presidente de la República, de lo que tiene que ver con ceses al fuego. Nuestra responsabilidad es defender y proteger a los colombianos.
Es paradójico todo esto, ¿no? Desde hace 34 años, pues, digamos, se cambió el tema de ministro de defensa, que fuera civil. Yo soy civil, porque yo ya me retiré, yo ya no aparezco en el escalafón militar, que tuve una formación que de 35 años que me permitió, no solamente en el ámbito de defensa, sino en el ámbito también de la estrategia nacional, de la estrategia de defensa, y también articulado en todas las interacciones que tienen que ver con la seguridad y defensa nacional, pues es un voto de confianza sobre, sobre quien viene, digamos, de esa formación. Pero mi enfoque y la Constitución dice claramente, el enfoque es netamente de seguridad y defensa nacional, según el artículo 17, 218, etcétera. Y aquí hay un comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que es el señor presidente Gustavo Petro. Entonces hay, digamos, esa línea y ese ajuste y ese control para que se cause acorde a lo que debe ser. Pero qué tan difícil ha sido sentarse a conversar, a poner a conversar la política de paz total del gobierno del presidente con la política de seguridad y defensa y llegar como digamos a unos acuerdos en pro del bien del país. No es difícil, la verdad, porque la seguridad es para alcanzar la paz. O sea, es uno depende del otro. Es ya mirar cómo ajustamos las estrategias y en ella intervienen diferentes actores, que resolver un problema de seguridad no es sencillo, alcanzar la paz no es sencilla y habrán posiciones contrarias en algunos momentos que concuerdan, pero eso es lo que le da la riqueza a la toma de decisiones. Un tema que agrupa asuntos de paz y de defensa y seguridad es lo que está pasando en la frontera con Ecuador, que mientras comuneros del sur entregan las armas en Nariño, que los comandos de frontera están enfrentados con los choneros, están asesinando también militares ecuatorianos. ¿Qué es lo que está pasando allá? ¿Qué es lo que se juegan ellos en ese lugar? Un grupo criminal no reconoce fronteras, lo único que le interesa es el negocio del narcotráfico. A ellos no les interesa si están en Ecuador o están en Colombia, lo que les interesa es el crimen. Aquí es clave que compartamos aún más información con Ecuador, que le hemos ofrecido siempre y han habido buenas relaciones en ese sentido y también desarrollar operaciones espero para que no haya espacio contra el crimen. ¿Qué ocurre acá? Precisamente que converge el narcotráfico y la minería y eso es un atractivo, eso es un imán que atrae cualquier organización transnacional. ¿Y qué ha conversado usted con las autoridades de Ecuador? ¿Han pensado de pronto como en algunos planes específicos de trabajo conjunto para atacar lo que sucede en esa buena fronteriza? Ya vimos que hay un despliegue de militares de parte de Ecuador en contra de las disidencias. ¿Qué han conversado? Sí, es atacar integralmente la amenaza en la frontera. Primero entender cómo es la amenaza, entonces ya caracterizarla, quién es su mando, cómo está organizada, cuáles son sus finanzas, incluso dónde lava activos, dónde hay narcos invisibles. Y la clave aquí es compartir mucha información y que cada nación puede estar desarrollando las acciones. Identificar también puntos nodales o puntos críticos donde converge principalmente el crimen y priorizar y focalizar el esfuerzo contra ello. Otro sitio en el que también es muy compleja la situación es en Jamundí, en el Valle del Cauca, ¿verdad? Lo más reciente es el secuestro de ese menor de edad, lo cual de las disidencias de las FARC. Están perdiendo el control de esa zona, qué es lo que sucede en este punto específicamente y qué relación tiene con lo que sucede en el norte del Cauca. Proteger la vida siempre va a ser un desafío. Mire la historia de cualquier nación o el caso colombiano de los últimos 60 años, por poner un ejemplo, y siempre hemos tenido ese desafío de cómo protegerla. Pero se ha degradado enormemente el crimen. Suena contradictorio el crimen que se degrade, pero es que ya se volvió incluso sin alma. Secuestraron a Jaime Martínez, cuyo cabecilla es un arma, por quien ofrecemos hasta 500 millones de pesos de recompensa, que hace parte de las disidencias de Mordisco, por quien ofrecemos hasta 4.450 millones de recompensa. Secuestraron a un menor de 11 años allá para extorsionar muy seguramente a la familia de ese menor. Y no es que se esté perdiendo el control, sino que ya el desespero es tan grande que ya miran qué otras opciones pueden agarrarse
para afectar la seguridad y obviamente para afectar a la percepción que tenemos nosotros de lo que está pasando. Señor ministro, pasemos al tema de drogas porque usted hace poco estuvo en Estados Unidos con la ministra de Justicia hablando un poco sobre el tema de seguridad, de lucha de Colombia contra el narcotráfico. ¿Usted es optimista frente a la pérdida de la certificación antidrogas por parte de Estados Unidos o es más realista de que ese tema está en la cuerda floja? Yo soy realista de que vamos a derrotar el narcotráfico. El narcotráfico es una obsesión que tiene el señor presidente de la República y todos los colombianos de Acabal. Pero el narcotráfico no se puede ver como una mata de coca. La mata per se es un árbol, es ancestral, etcétera. Pero es lo que se transforma alrededor. Entonces el enfoque es afectación de insumos, que hemos afectado enormemente, afectación de la infraestructura. Cada 45 minutos destruimos un laboratorio, por ejemplo. Afectación de los criminales que están detrás de ellos, los principales carteles, que ya los mencioné, como los afecta al Clan del Golfo, al ELN, a las disidencias de la FARC. Afectación también a la interdicción, o sea, a la pasta a base de coca que ya sale. El 70% se captura por fuera del territorio y la mayor cantidad se hace en ultramar. Entonces uno dice, pues sí, crecimos la incautación porque también creció la producción, más hectáreas, etcétera. De alguna manera sí, pero es también porque incrementamos la efectividad en interdicción en ultramar. ¿A qué se debe eso? Principalmente a la cooperación, a la cohesión. En algún momento dialogábamos con ellos, por ejemplo el secretario de Defensa, y veíamos el crimen transnacional afecta a las naciones, mientras los criminales envían de aquí hacia otros lugares del mundo que tienen unos altos índices de educación, pero hay demanda, entonces el problema no es de educación, sino más bien de cultura. ¿Y qué hacen unos esfuerzos importantes allá? Llegan armas aquí a Colombia, y el 42% viene de Estados Unidos. El año pasado incautamos alrededor de 24.000 armas. Entonces, de allí la importancia que la cooperación y la cohesión entre las naciones debe ser más fuerte. Cualquier fractura, lo único que gana es el criminal. Si ocurriera la desertificación, etcétera, ¿quién gana acá? ¿Y quién pierde? Gana el criminal porque tendrá más opciones de mandar droga porque se pierde una capacidad de contención. Nuestros hombres, por ejemplo, y mujeres mueren acá, no solamente protegiendo a los colombianos, sino de alguna manera también conteniendo ese mal para que salga a otras regiones. Entonces también, como lo hizo Francia, que reconoció y dijo, son unos héroes ustedes en este trabajo que hacen, porque evitan y mitigan que esta amenaza, este cáncer, llegue a mi territorio. Y el otro tema es el cultivo per se, y es transformar la economía. No es erradicar un árbol, una mata, porque los vuelve nómadas. Entonces puede ser que digamos, no, erradicamos 30.000 hectáreas, 50.000, y al final pasamos de 250.000, 260.000 a 250.000. No hubo una reducción efectiva, y sí se trasladaron algunos de esos cultivos a zonas protegidas, porque los convertimos esas nómadas en los campesinos. ¿Qué ha cambiado? Que creemos que va a funcionar lo que se ha mostrado en el Catatumbo. Se han entregado títulos de tierra, también los campesinos ya han escrito para sustitución y vamos de la mano. Una comunidad dijo, queremos que venga aquí la policía y nos ayude a erradicar 400 hectáreas. Y en ese enfoque estamos nosotros avanzando para hacerlo. Es más fácil hacerlo de manera voluntaria, pero transformando la economía. De lo contrario, vamos a tener vías de educación para traquetos. Pero específicamente sobre la pérdida de la certificación, ¿es optimista o no? ¿De qué? De que se va a perder la certificación, No. de que se va a mantener. De que se va a mantener, es que lo que estamos haciendo lo muestra. Es que la certificación no es simplemente por una mata, luego y lo digo, sino es por afectar toda la cadena del narcotráfico. Y aquí Colombia está haciendo un empeño supremamente fuerte. Cuando hablábamos les decía, muéstreme un país en el mundo que bombardea carteles del narcotráfico. O la muerte que tienen o los hombres que nos asesinaron y mujeres en este plan Pistola. Es por la reacción de ese efecto que estamos, o el efecto que tuvo, la afectación tan grande que le estamos haciendo a esta cadena. Yo soy optimista es en que neutralizaremos el narcotráfico.
pero tiene que ser de la mano de todos, porque algunos dicen, no, pues yo consumo cocaína por aquí, yo consumo drogas por allá, no me hace daño, no le hace daño, está es dándole alimento al verdugo, volviéndolo más fuerte y aniquilando a nuestros caudecidos. Y en caso de que se perdiera la explicación, ¿tienen un plan B? Claro, siempre hay un plan B. Siempre nosotros tenemos el plan es de seguir y la opción frente a ello es continuar avanzando. Pero aquí fue claro el mensaje que tuvimos con los Estados Unidos, es el diálogo honesto, real. La fortaleza está en la cohesión. Ministro, ¿Iván Mordisco está vivo o está muerto? Por él hay una recompensa de hasta 4.450 millones de pesos. Cuando sepamos si está neutralizado o si está vivo, etcétera, pero sobre todo neutralizado, pues le informaremos. En un país rodeado de tanta violencia a diario, en el que sus propios líderes hacen signos como el de la espada de Bolívar empuñada por el propio presidente la semana pasada, ¿qué decirle a los ciudadanos para que se sientan tranquilos? ¿Cómo darles esperanza de paz? Pues es dársela con hechos. El Ministerio de Defensa está para proteger la vida de los colombianos. El Ministerio de Defensa está para proteger lo que le pertenece a Colombia, su soberanía. Y que puede ser que en este momento la desinformación, que como le expliqué, muchas veces viaja por las redes sociales, genere esa paranoia, etcétera, y se puedan generar ruidos como los quieran manifestar o como los quieran expresar. Aquí el enfoque, claro, es proteger a la nación. Y el enfoque y la dirección y por lo que nosotros trabajamos y hablamos cada 8 días con el señor presidente en los consejos de seguridad es proteger la vida de todos los colombianos. Que puede ser que el momento sea muy complejo, pero hemos tenido momentos más difíciles y de ellos hemos salido. Y para eso estamos, para salir adelante. Para eso nos formaron nosotros. Y este es un reto muy grande, pero al final de este año estoy seguro que vamos a tener mejores índices de seguridad. De acuerdo, señor ministro, de nuevo, muchas gracias por habernos acompañado en entrevistas El Espectador. También muchas gracias a todas las personas que se conectaron con esta conversación. Para más información judicial pueden entrar a www.elespectador.com.